Sean todos muy bienvenidos a una nueva videoclase orientada por el profesor Germán Velázquez con el apoyo de la Unidad de Virtualidad de nuestra Universidad de Antioquia. El tema que tendremos hoy para contextualizar en la parte clínica son los anticuerpos. Vamos a empezar con unas definiciones básicas de lo que son anticuerpos y de lo que son inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son proteínas que tienen unos dominios globulares y que hay varios grupos o familias de inmunoglobulinas. Tenemos dentro de las inmunoglobulinas lo que son los anticuerpos, algunas proteínas como receptores tales como el TCR. Pero los anticuerpos, entonces los anticuerpos son inmunoglobulinas que son proteínas con glicosilaciones en algunos de sus dominios. Las inmunoglobulinas se derivan de los linfocitos B. Tenemos que los linfocitos B, una vez activados por mecanismos T dependientes o T independientes, es decir, con o sin ayuda de un linfocito T mediante la presentación del antígeno, pueden activar sus receptores BCR mediante la identificación del antígeno y pueden ser liberados estos receptores en formas solubles llamados anticuerpos. Muy bien, entonces los anticuerpos son proteínas derivadas de los linfocitos B que tras su activación se convierten en células plasmáticas que son capaces de procesar diferentes tipos de anticuerpo. Entonces el linfocito B va a tener unos receptores llamados BCRs que van a reconocer un antígeno y una vez activado con esta especificidad va a liberarse, va a convertirse en célula plasmática y va a liberar unas proteínas que son capaces de activar o de unirse con ese antígeno por el cual fue activado y hacer una reacción química. Muy bien. Entonces, tenemos que dentro del suero hay varios tipos de proteínas. Están las gamma globulinas, las beta globulinas, las alfa globulinas y la albúmina. Si hacemos una separación por un campo eléctrico electroforético, podemos obtener varios tipos de estas. Tenemos las gamma globulinas, tenemos las beta globulinas y tenemos las alfa globulinas y la albúmina. Tenemos que por sus características eléctricas más negativas va a haber una mayor migración de las proteínas denominadas albúminas. Muy bien, esto lo podemos ver en el recorrido o en la movilidad, que la proteína que separó más fue la albúmina dentro de un corrido electroforético. Entonces ya tenemos una definición muy clara de lo que son los anticuerpos y que hacen parte de esa respuesta inmune humoral que nos va a permitir defendernos y responder frente a varios eventos inmunológicos. Tenemos una tabla donde están los tipos o clases de inmunoglobulinas dentro de la especie, dentro de los mamíferos. Entonces tenemos la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina D. Hay unas características, la mayoría de inmunoglobulinas se encuentran libres en suero o se encuentran en algunos fluidos corporales, como la lágrima, el semen, la leche, la orina, etc. Las características químicas son las de una proteína. Tenemos, vamos a verla en una estructura simple, donde la parte roja son dos dominios. Estos dos dominios son las cadenas ligeras, que en cuantía suman un peso de 25 kilodaltons. Y tenemos las cadenas pesadas, que son todo esto que hay acá, que en total cada una son 50 kilodaltons de peso. Y esto es lo que va a formar una cadena de inmunoglobulina. Dentro de esto podemos reconocer los diferentes, acá, la cadena pesada, los dominios constantes de la cadena pesada, que están acá, nos van a dar el isotipo o la subclase. Tenemos que hay 5 clases de inmunoglobulinas, como ya mencionamos, la A, la D, la E, la G y la M. La A tenemos 2 subclases que son la inmunoglobulina A1 y la tipo 2, y la G tenemos 4. Entonces, esto en cuanto al isotipo, tenemos que hay 2 tipos de inmunoglobulina, ya mencionadas, la inmunoglobulina de membrana, o mejor conocida como el BCR, que se encuentra en las membranas celulares de los linfocitos B. Las inmunoglobulinas de membrana, por su nombre MIG,
son la inmunoglobulina D y la inmunoglobulina M. Y ya tenemos todas las inmunoglobulinas solubles. Dentro de la cadena ligera tenemos que se pueden dividir en dos tipos, las kappa y la lambda, que son equivalentes a nivel funcional y a nivel bioquímico. Entonces en esto podemos ver un modelo tridimensional a la izquierda, donde están en rojo las cadenas ligeras de cada uno de los brazos, y en azul vamos a ver las cadenas pesadas. Acá tenemos el FAB. El FAB se conoce por sus siglas en inglés, son la fracción de unión al antígeno, y es donde la inmunoglobulina, una vez liberada, va a tener la capacidad de unir por fuerzas no covalentes a un antígeno para el cual es específico o fue creado con esa especificidad. Y tenemos la fracción cristalizable o la fracción constante, que es esta, que es donde va a tener la inmunoglobulina la acción biológica, la fracción cristalizable, y se va a poner en acción su efecto. Entonces el FAB para unir el antígeno y la fracción cristalizable, que tenemos la característica de función biológica como activar el complemento o activar la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Un esquema muy simple que nos resume lo ya visto es esto. Entonces tenemos las dos cadenas ligeras, esto acá está unido por puentes disulfuro, las cadenas pesadas, y más clarito tenemos los fragmentos variables. Ese sería el fragmento variable de la cadena ligera, el fragmento variable de la cadena pesada, y lo mismo para la otra parte. Y estos tenemos los fragmentos constantes de la cadena pesada y los fragmentos constantes de la cadena ligera. La gran variabilidad de anticuerpos va a depender de su capacidad de recombinarse genéticamente por un proceso que se llama recombinación somática de los diferentes dominios variables. Acá tenemos la fracción de unión del antígeno, FAB, y por acá tenemos la fracción cristalizable, que, como ya se mencionó, tiene la particularidad de unir con receptores en diferentes células o con diferentes moléculas como el complemento, para poder opsonizar, potenciar otras funciones inmunológicas. Este es otro esquema donde tenemos las diferentes uniones. Tenemos una estructura globular, una estructura primaria. Acá tenemos las regiones variables. Todo esto es la fracción de unión del antígeno. Por acá tenemos la fracción constante de las diferentes cadenas pesadas y ligeras. Y las uniones que los unen, tenemos unas zonas que llaman las zonas de unión. Listo. Otra vez, cadenas ligeras y cadenas pesadas. Fracciones variables y fracciones constantes. La fracción variable es la que nos va a permitir unir una gran diversidad de antígenos que nos demandan en el ambiente. Bien, entonces las diferencias entre las inmunoglobulinas son tal vez en que algunas son monoméricas, están constituidas por una sola unidad, como la inmunoglobulina E, D y G, incluyendo la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina M, solo que la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina M pueden ser multiméricas, pueden tener varios monómeros. Entonces, la inmunoglobulina G tiene solo 3 dominios constantes de las cadenas pesadas, en cambio la inmunoglobulina E tiene 4, y al tener 4 vas a tener una zona bisagra, que es esta zona que une la parte superior de la inferior, que le da flexibilidad a la inmunoglobulina, va a ser menor al tener 4 dominios constantes. En cambio la inmunoglobulina G, por ejemplo la D, tienen menor número de dominios constantes, y va a tener una cadena bisagra, una región bisagra de mayor prominencia. La inmunoglobulina M, da igual, tiene 4 dominios constantes, que es una variación. La inmunoglobulina A, que tiene 3 dominios y que son monómeros. Al ser monómeros pueden formar varias unidades. En este caso un dímero, tenemos la cadena J o joining de unión, que une los diferentes dos monómeros, y esto se llama un dímero de la inmunoglobulina A. En cambio la inmunoglobulina M tenemos que puede formar 5
5 monómeros, eso se llama un pentámero, unidas por diferentes cadenas J, y acá tienen las diferentes cadenas pesadas y ligeras y las regiones de unión al antígeno. Una forma de resumir esto es las formas monoméricas, que tenemos la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina D, incluyendo la A y la M, con la salvedad que la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina M, por diferentes variantes bioquímicas, pueden ir en forma de pentámeros o dímeros. Y las variaciones que ya habíamos mencionado estructuralmente, que hay algunas inmunoglobulinas con un dominio adicional constante, para quedar con 4, y por ende van a tener una menor zona bisagra que las inmunoglobulinas que solo tienen 3 dominios constantes en sus cadenas pesadas. Y ahí lo conocemos. Quiero que se relacionen con una terminología que es básica, los isotipos. Entonces vamos a poner que los isotipos son las diferentes clases de inmunoglobulinas que son dadas por la cadena pesada. Por la cadena pesada, la región constante. Entonces esos son los isotipos que van a ser comunes a una especie. Entonces, por ejemplo, los mamíferos los bovinos tienen unos isotipos que son el isotipo inmunoglobulina E, G, D, E. Comparándolo con las aves, que tenemos el isotipo Y, o con los anfibios o algunos reptiles que tienen la inmunoglobulina X, Y, en fin, diferente entre especies. O sea, los isotipos son unas variantes comunes entre las especies. Esos son los isotipos. Los alotipos, tenemos la misma especie. Entonces acá, por ejemplo, estamos con el ejemplo del modelo bovino, entonces es el isotipo, las diferentes inmunoglobulinas de la misma especie. Pero en las cadenas pesadas hay ligeras variaciones entre individuos. Por ejemplo, la vaca A o la vaca 1 y la vaca 2 no van a tener el mismo pool de inmunoglobulinas que todos los bovinos. Entonces el alotipo se refiere a una variación de individuo dentro de la especie. Entonces, por ejemplo, hay vacas que tienen la inmunoglobulina G2, la subclasificación A1, entonces son variaciones muy particulares dentro de los individuos de la misma especie, de las cadenas pesadas. Y los idiotipos, la palabra ya nos habla de idiosincrasia y ya nos habla del individuo. Dentro de las regiones variables, cada individuo va a tener un pool, una variabilidad diferente. Entonces, el individuo, las inmunoglobulinas de un individuo van a ser diferentes. Entonces, los diferentes idiotipos son los que permiten identificar un gran pool de antígenos. Entonces, cada individuo va a tener muchos idiotipos y eso nos va a dar una gran variabilidad potencial para enfrentar los diferentes retos de antígenos. Entonces, cada animal individual posee un número elevado de idiotipos. Eso, gracias a los mecanismos genéticos, tener un número elevado de idiotipos permite defendernos de todos los retos antigénicos, que son bastantes, 10 a la 11 por lo menos o más. Entonces, esos son los conceptos de isotipo, idiotipo y alotipo. Variabilidad. Ya hemos hablado del concepto variabilidad. Entonces, vamos a centrarnos en hacer foco en esta inmunoglobulina, las cadenas, esos son los dominios variables. Los que no cambian el color son los dominios constantes, tanto de cadenas ligeras como pesadas. Entonces, acá tenemos la cadena ligera en su dominio variable y acá tenemos la cadena pesada en su dominio variable. ¿Por qué se llama dominio variable? Porque va a ser diferente de inmunoglobulina a inmunoglobulina y esa diferencia va a permitir agregar o unir, localizar diferentes antígenos con los que se pueda unir. Entonces, acá extrapolamos dos tablas que tenemos la cadena pesada, región variable, que nos identifica esta, y dentro de esta región variable hay una región que se llama región hipervariable
o región complementaria de diversidad. Entonces acá tenemos variabilidad y el número de residuos. Si ven estos puntos, se llaman esos spots, son 3, son los CDR, o como les dije, regiones hipervariables, región complementaria de diversidad, que son las que realmente van a dar la mayor variabilidad de una inmunoglobulina. Entonces, retomando eso, tenemos 2 cadenas ligeras, pesadas, 2 pares. Dentro de las cadenas ligeras tenemos un dominio variable, dentro de las cadenas pesadas tenemos otro dominio variable. Dentro de los dominios variables de la cadena pesada hay dominios hipervariables que le van a dar mayor variabilidad a la inmunoglobulina. Y lo mismo pasa con las cadenas pesadas, los dominios variables. Tenemos unas zonas calientes, unas zonas de mayor variabilidad, y eso también se conoce como parátopo. Entonces, esto es lo mismo, esta es la fracción de unión al antígeno, y tenemos la primera región de diversidad, de hipervariable, segunda región hipervariable, tercera región hipervariable, que está representada acá. Y eso nos va a permitir unir gran diversidad, una gran potencialidad en la variabilidad de las inmunoglobulinas. Entonces las inmunoglobulinas son altamente diversas y eso es lo que nos permite hacer diferentes respuestas. Entonces esos puntos de contactos, conocidos como parátopos, de las regiones variables, tanto ligeras como pesadas, nos van a dar la gran capacidad que tiene el sistema inmune en su respuesta humoral para ligar diferentes tipos de antígenos, etcétera, etcétera. Pero bueno, las inmunoglobulinas como función hay que entenderlo desde varios aspectos. De manera directa, las inmunoglobulinas no destruyen una bacteria o no destruyen una célula. Ellas lo hacen más bien de manera indirecta. Pues bien sabemos una fracción que identifica un antígeno, tanto para activarse, y una fracción que identifica receptores celulares que lo que van a hacer es hacer la respuesta efectora. Entonces, ahí es donde nos encontramos con la primera acción de las inmunoglobulinas, la neutralización. Neutralización, entonces tenemos unas toxinas. Se ha conocido popularmente que las inmunoglobulinas o los anticuerpos nos van a defender contra agentes extracelulares. Esto es real, es principalmente contra agentes extracelulares, pues digamos que los anticuerpos no pueden llegar dentro de la célula, pero los anticuerpos también cobran especial importancia contra los agentes intracelulares, por ejemplo los virus. Si un anticuerpo evita que un virus entre a la célula porque se le una y después llega una célula y logre inactivarlo, va a ser importante entonces también en la respuesta de tipo intracelular, aunque su protagonismo lo cobra en la respuesta de tipo contra agentes extracelulares. Entonces tenemos una toxina, una bacteria, supóngase que usted se comió o un animal ingirió unas toxinas por alguna fuente, alguna bacteria productora de esporas o alguna toxina. Esta es la célula que normalmente iría, destruiría y afectaría y le generaría un daño creado por la toxina, que puede ser apoptosis, etc. Entonces, supóngase que este suero contenga los anticuerpos específicos para la toxina, porque tienen que ser específicos, logre unirlos y los neutraliza. Neutralizar es que evite un daño a la célula, evite un daño a la célula. Otro ejemplo, una mordedura de serpiente, estas son las toxinas de una serpiente venenosa, y estos son el suero. El suero va a actuar neutralizando, suero antitetánico, suero, etc. Entonces eso es una de las funciones, neutralizar. Otra de las funciones que tenemos es aglutinar, tiene la capacidad de aglutinar, por ejemplo, un virus. Entonces acá tenemos las células rojas que nos van a permitir ver esa aglutinación. Los anticuerpos, antivirus específicos, pero ¿qué del virus? Un antígeno del virus, o puede ser una parte de su ácido nucleico, de sus glicoproteínas integrales de membrana, etc. Va a permitir aglutinarlo. Entonces son funciones de los anticuerpos. Mira que no los destruye, sino que los neutraliza, los bloquea y puede inclusive aglutinarlos.
Entonces acá tenemos otro ejemplo de aglutinación mediada por los anticuerpos. Pero no, o sea, tenemos un gran pool de respuestas. Opsonizar. Entonces tenemos acá en el centro, como foco central, los anticuerpos y hacia las diferentes variedades de funciones que puede tener. Neutralizar. Entonces neutralizar es bloquean el antígeno, en este caso es un virus, es una estructura viral, lo neutraliza para que evite el daño en la célula, para que no pueda ingresar a los receptores de la célula. Imagínense el virus de la gripa o un virus de la especie porcina, esos virus, también un virus de respiratorio canino, etc. Aglutinar y precipitar todas esas moléculas, todas esas toxinas. Opsonizar. Bueno, cuando hablamos de opsonizar tenemos un antígeno y el antígeno tiene diferentes estructuras que llaman epítopos o antígenos, esas estructuras con diferentes conformaciones. Entonces pueden ser identificados por el fragmento variable, el FAB, de las inmunoglobulinas, y va a quedar expuesto el fragmento constante. El fragmento constante es el que va a ser identificado por las células. Entonces, digamos que opsonizar es la capacidad que tienen moléculas como las inmunoglobulinas de marcar esas bacterias o esos antígenos para que luego el sistema inmune actúe. Entonces hay receptores. Las diferentes células del sistema inmune tienen receptores para ejercer su función. Entonces esos receptores del sistema inmune, ¿qué es lo que van a reconocer? La fracción cristalizable de la inmunoglobulina. Entonces, recapitulando todas estas funciones, neutralización, aglutinación y opsonización, la opsonización es el marcaje. Entonces, una bacteria, un microorganismo, puede ser opsonizado, identificado por los anticuerpos, como lo vemos acá, y al ser marcado, puede ser identificado, este marcaje, por las células o proteínas del sistema inmunológico. Por ejemplo, una célula fagocítica, macrófago, neutrófilo, tiene la capacidad de identificar esta opsonización e iniciar el proceso de identificación y de fagocitosis. Consecuente, la identificación de estos microorganismos puede llevar la activación del sistema del complemento. ¿Qué es el sistema del complemento? Entonces tenemos, digamos, llega una bacteria, cualquier bacteria a tu cuerpo, y es identificada por varias inmunoglobulinas específicas para este antígeno. Estas inmunoglobulinas, o esta unión de inmunocomplejos, cuando un antígeno se une a una inmunoglobulina por uniones no covalentes, eso se va a denominar inmunocomplejo. Esos inmunocomplejos van a tener la capacidad de activar el complemento, que es una cascada de proteínas en la cual se va a generar un poro en la bacteria, en la superficie celular de la bacteria, y la va a lisar o la va a explotar. Dentro de esta cascada se van a generar proteínas que van a ampliar la ruta inflamatoria, que después veremos. Otra función es la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, por el mismo principio. Tenemos una célula target, una célula diana, que fue alterada por un virus, fue alterada por un tumor, entonces va a activar, va a ser opsonizada. Entonces las células que tienen capacidad citotóxica van a identificar, por ejemplo, por el receptor CD16, que es el receptor de la fracción cristalizable de una inmunoglobulina. Tenemos la natural killer, y al haber esta identificación va a ejercer la natural killer, una célula citotóxica, otra, en sus gránulos va a poder liberar sustancias citotóxicas, como las perforinas, que van a generar perforaciones en la célula diana, y consecuentemente las granzimas, que van a activar vías o rutas procaspasas, que van a activar la apoptosis, que es la muerte celular programada. La inmunoglobulina E es una inmunoglobulina que es producida en respuestas alérgicas y en respuestas, digamos, contra parásitos tipo el Mintons o otros tipos de parásitos.
La inmunoglobulina E es de las pocas inmunoglobulinas que puede estar unida naturalmente a una célula. Entonces, una vez, digamos, voy a poner un ejemplo de una alergia. Alguna vez yo tuve contacto con el polen o el alérgeno del polen. No pasó nada, pero lo que pasó es que la primera fase de sensibilización es que las células dendríticas captaron ese antígeno como extraño, que no debería ser así. Las células dendríticas lo presentaron y se producieron inmunoglobulinas específicas que llaman inmunoglobulina E. Estas inmunoglobulinas E se van a liberar y van a unirse a los receptores epsilon, Fc epsilon, de los mastocitos, de eosinófilos y otras células. Cuando haya un segundo contacto con ese alérgeno, ya no tenemos la fase de sensibilización donde se produjeron las inmunoglobulinas E, sino una fase alérgica, en la cual el mastocito y las otras células en sus gránulos van a liberar productos vasoactivos, algunos péptidos, algunas aminas como la histamina, la serotonina, que van a generar los clásicos signos de las alergias. Propiedades de las inmunoglobulinas. Fijar el complemento. Entonces, mediante la opsonización fijan el complemento, la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Transferencia a través de la placenta. Recordemos que la transferencia placentaria se puede hacer en individuos que tienen placentación hemocorial, como los roedores o los humanos, porque los otros individuos en las especies veterinarias que tienen placentación sindesmocorial, endotelio corial o epitelio corial, no hay trasplante de inmunoglobulinas. De pronto, parcialmente, las endotelio-coriales, como los carnívoros, pero la transferencia de inmunoglobulinas madre e hijo placentaria es muy limitada en veterinaria, por eso vamos a depender en gran parte ese neonato de lo que le pueda pasar en el calostro, de los anticuerpos que la madre le pase en el calostro. La presencia en el líquido cefalorraquídeo, tenemos la inmunoglobulina A y la G. Hay algo importante a mencionar, es que la inmunoglobulina A es una inmunoglobulina muy persistente en mucosas. Tenemos un sistema de mucosas desarrollado en muchas especies, porque las mucosas son la vía de contacto con muchos antígenos. La mucosa respiratoria, estamos respirando todo el tiempo, la mucosa digestiva, la urogenital, la piel, etc. Tenemos un gran desarrollo de la inmunoglobulina A, que también se encuentra en fluidos corporales, como el líquido cefalorraquídeo, como el semen, como la lágrima, como el sudor, etc. Sensibilidad cutánea. Tenemos la inmunoglobulina E, que recordemos que van unidos en las células tisulares llamadas células mástiles o mastocitos, que van a responder a las alergias y otras respuestas parasitarias. En mucosa, la inmunoglobulina A, que va unida a unas fracciones, que después vamos a ampliar, y unas que pueden ser sintetizadas in feto, la inmunoglobulina M, la opsonización para posterior complemento, para posterior fagocitosis, es desarrollada por la inmunoglobulina G y por la inmunoglobulina M principalmente. Entonces esas son las propiedades y las acciones biológicas. Recordemos pues que las inmunoglobulinas no se hicieron, no fueron creadas por la vida misma para el diagnóstico, aunque las utilizamos para el mismo diagnóstico, teniendo en cuenta la fisiología de la cinética de su producción, el tiempo de vida media en que fueron producidas. El sistema inmune puede ser abordado desde la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Entonces, una de las formas que se han utilizado para el diagnóstico y para el seguimiento de vacunaciones efectivas es medir la concentración de anticuerpos. Eso es una de las formas, porque es un poco más engorroso medirla o analizar la parte celular, la parte de evolución celular. Entonces, algo que se hace clínicamente, en algunas partes rutinarias, en otras no, es la medición de anticuerpos tras la exposición a un antígeno. ¿Pero qué es la exposición a un antígeno? La exposición a un antígeno es un reto de campo, es decir, cuando llega por primera vez una bacteria y nos infecta, o cuando es vacunado, o mejor dicho, inmunizado un individuo. Tras esa inmunización se van a generar células que van a producir anticuerpos y otras células que van a producir memoria. Entonces,
Tras la activación de las células linfocitos B que producen los anticuerpos, se van a producir células plasmáticas que producen anticuerpos y células de memoria que van a tener una capacidad de reaccionar a un segundo estímulo, a una segunda vacunación, a un segundo reto de campo de manera más vehemente. Entonces tenemos dos ejemplos muy básicos. Este esquema, vamos a imaginarnos puede ser un cachorrito, un cachorro enfermo, un cachorro recién vacunado. Entonces digamos que acá lo vacunamos. Entonces se espera que la vacuna es un preparado de antígenos. Se espera que esos antígenos estimulen la presentación de antígeno y la activación de los anticuerpos, las células plasmáticas produzcan anticuerpos. Durante la primera inmunización, el primer reto, la primera inmunoglobulina en producirse es la inmunoglobulina M. Entonces esta es la respuesta primaria. Y se va a demorar un poquito más y va a ser menor concentración la inmunoglobulina G. Entonces, primera vacunación del cachorrito, la inmunoglobulina M, la que se produce, y la inmunoglobulina G. Pero mira que eso tiene un tiempo de vida media relativamente corto. Por eso es que tenemos que hacer otra exposición, otra revacunación. En esta revacunación van a pasar diferentes cosas. Entonces, estas células que se estimularon eran células vírgenes que nunca habían tenido contacto y por eso se demoraron para actuar y producieron menos cantidad de anticuerpos. Estas células que se van a estimular con la segunda vacunación o con la revacunación van a ser células de memoria. Estas células que tuvieron una mutación y tienen en su DNA esa información y van a tener la capacidad de producir una mayor concentración de inmunoglobulinas. Por eso se hacen las revacunaciones y ese es el objetivo. Entonces, esta respuesta se llama segunda respuesta o segunda exposición o respuesta de memoria. Mira que acá la respuesta, la inmunoglobulina que va a dominar ya no va a ser la M, sino la inmunoglobulina G. Y van a ver que la respuesta es más rápida, más fuerte y más duradera. Este caso también nos ejempliza cuando nos enfermamos por la gripe. Esta es la primera vez que nos enfermamos por la gripe. Entonces, la primera vez nos da duro, pero se van a generar anticuerpos, y la segunda vez la respuesta va a ser rápida, duradera, entonces, por esa capacidad del sistema inmune de generar memoria, entre otras capacidades como la especificidad. Hay dos formas de respuesta, que es una primaria y una secundaria. La primaria es la primera vez donde nos estimulamos con el antígeno. Tenemos una respuesta secundaria donde es la reexposición con un antígeno. ¿Qué es un antígeno? Una vacuna, una infección, etc. Pero entonces para eso tenemos que activar el linfocito B. Hay dos formas de activación del linfocito B. La activación T dependiente es donde el linfocito B es activado por el linfocito T, pero se llama T dependiente o timoindependiente. En esta respuesta T dependiente la prolijidad va en el sentido de que se genera memoria. Entonces vamos a tener una curva de respuesta secundaria así. Es una respuesta T dependiente donde la activación del linfocito B es ayudada o cooperada por el linfocito TH2 y sus citoquinas. Estas citoquinas y este intercambio de conexión sinapsis, el linfocito B-T, esta cooperación va a permitir que haya un cambio de clase, es decir, que en la segunda respuesta se pueda producir diferentes tipos de inmunoglobulina, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, etc. Inmunoglobulina E dependiendo de la necesidad. Y esta capacidad es dada por las citoquinas que comparte el linfocito T. Entonces mira que la respuesta hay memoria. En la memoria la que nos da la capacidad de producir una respuesta secundaria más vehemente. Pero en la respuesta T independiente, que es para algunos lipopolisacáridos, algunas bacterias que tienen algunos lipopolisacáridos en su membrana, no se va a estimular la memoria. Entonces tenemos la respuesta T independiente, quiere decir que el linfocito B se activa independiente de la cooperación del linfocito TH2. Entonces acá tenemos una activación normal. No va a haber cambio del isotipo, no van a haber otros procesos genéticos y no se va a generar memoria. Entonces cuando vuelva a llegar esta misma bacteria, como no hay memoria, la respuesta va a ser igual. Contrario a la respuesta T dependiente, en la cual la primera respuesta va a ser normal,
caracterizada por un dominio de inmunoglobulina M, y la respuesta secundaria, como hay células de memoria, va a ser mayor y va a ser caracterizada por un dominio de la inmunoglobulina G, y podemos hacer cambio del isotipo. Les agradezco por acompañarme en esta videoclase, espero que haya sido de su agrado y espero que puedan tener muchas dudas y que puedan buscar en diferentes medios y complementar la información aquí vista, porque el conocimiento es ilimitado y va cambiando, va mutando cada vez más como un virus. Entonces les hago la invitación que estemos en contacto y que ampliemos. Muchas gracias.